Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a Veracruz en la cultura con Miguel Salvador Rodríguez Azueta, listo con nosotros. Adelante, Miguel, muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. Hoy quiero tocar un tema que pues lo dejé pasar porque pues de alguna manera dije, no, pues hay pocas personas que les interese eh, 200 años del parricidio de don Agustín de Iturbide, pero estuve analizando, me llamó la atención, me puse a analizar alguna documentación y dije, no, sí, vamos a dar a conocer eso porque pues es parte de nuestra historia, pero también es muy importante el destacar estos antecedentes de lo que dio forma a nuestra nación y sobre todo algunos datos que considero también interesantes de qué fue lo que dijo Agustín de Iturbide o por qué fue fusilado un 19 de julio, pero de 1824. Debemos recordar que Agustín de Iturbide, pues sí es considerado una persona clave en la independencia de nuestro país. Él accede a, a, al imperio, o se nombra emperador, y quiero dar estos datos rápidamente porque en febrero ya de 1822 se instala el Congreso ya de la naciente, del naciente gobierno mexicano, donde ya se crea este imperio mexicano. Para mayo de ese año, él se elige como emperador, y no propiamente él, sino que un grupo de simpatizantes que convocan al pueblo, ya sabes, cuando dicen esto, el pueblo, Casi no se ¿qué es conoce. el pueblo? ¿No? Ya Eh, conoces, entonces llegan al Congreso, Creo que lo presionan a hemos los estado escuchando los últimos 6 años, eso, ¿no? designado por el pueblo, mi querido Jorge, con ayuda Eh, del ejército, y bueno, presionan a los congresistas, a los diputados, a ver, hay que ser muy claro en este punto, insisto, por motivo de tiempo esto mereciera toda una mesa redonda. Eh, 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 no sabían ni a qué iban exactamente porque nunca habían sido diputados, o sea, era la primera vez que se estaba formando este oficio, Jorge, nada más para que nos demos una idea, ¿no? O sea, exactamente cómo iban a trabajar o cómo se iba a llevar a cabo estas, eh, eh, pues estas facultades, ya así de sencillo, o sea, ¿qué facultades tengo como diputado, como congresista? Me copio de los Estados Unidos, me copio de España, pero pues España también ya había volado alto la Constitución de Cádiz. Y bueno, fíjate nada más, en este movimiento ya para marzo de 1823, o sea, un año nada más, se reinstala el Congreso, ese mismo mes abdica el emperador, y para abril de 1824, con la situación que se vivía en Europa de reconquista, don Agustín empieza a enviar cartas al Congreso de que viene la reconquista española y que no solamente los españoles, sino los europeos se están uniendo con esta unidad absolutista para poder retomar las colonias o las posesiones en América. Y don Agustín, sin saber, fíjate, Jorge, él sin saber que en abril de 1824 sale un decreto de este Congreso donde lo proscriben, ya, definitiva, lo nombran traidor a la patria, Jorge. Él, pues llega julio, llega a Soto la Marina, ya en Tamaulipas, desembarca y pues lo aprenden y me lo fusilan el 19 de julio de 1824, pues con fundamento en este documento, en este decreto de proscripción de Agustín de Iturbide. No lo voy a leer todo, pero Oye, nada a más ver, para que se espérate, den Miguel, una... oye, Miguel, para abreviar un poco, bueno, sí, ahorita lo digo, pero a ver, cuál fue el objetivo o la causa por la que lo fusilan? O sea, ¿qué hizo? Ahí voy, ahí voy, ahí voy.
La proscripción de Agustín Iturbide es porque se pensaba que regresaba para volver a tomar las armas y retomar su facultad como caudillo, como emperador, y el mismo Congreso pues lo declara fuera de la ley. Y mira, nada más fíjate, el decreto dice: se declara traidor y fuera de la ley y enemigo público del Estado. ¿Qué fue el pecado o el delito? Pues es que no se enteró porque no había WhatsApp, Jorge, no había teléfono, él sale de Europa, en ese transcurso, estando en la mar, no había telégrafo, no había nada como le avisaran, él desembarca muy cándidamente con la idea que ya había enviado documentos al Congreso diciendo que él nada más llegaba ya como un ciudadano más y a ponerse a disposición del soberano Congreso para, en su momento, si era necesario, pues luchar en contra de esta futura invasión, que sí sucedió, que debemos recordar que sucedió en 1829, pero ese es el delito de Agustín. Imagínense, amigos, Jorge, por eso te digo que me llamó mucho la atención, este hombre que luchó, que dio forma a la libertad de este país, y de repente el Congreso, que había sido mancillado por él, o vamos a pensar que era una venganza del Congreso, Jorge, porque si bien es cierto, el pueblo y el ejército lo instaló, el Congreso se adjudicó poderes a nombre de, otra vez utilizando el nombre del pueblo, Jorge. O sea, ¿con qué facultades y con qué juicio? No hubo ningún juicio, Jorge, sino que el mismo Congreso de Tamaulipas pues agarró y dijo: bueno, pues con fundamento en esta declaratoria del Congreso Nacional, pues vamos a darle chicharrón a don Agustín de Iturbide. Y eso sucedió a las 4 de la tarde, Jorge, y a las 6 me lo estaban fusilando. Entonces no hubo nada de ningún amparo, no existía en ese momento, pero quiero ya para terminar leer unas breves líneas de la carta dirigida de Agustín Iturbide a Simón Bolívar cuando tomó posesión como emperador. Escuchen, por favor. Dice: carezco de la fuerza necesaria para sostener el cetro. Lo repugné y cedí al fin para evitar males a mi patria, próxima a sucumbir de nuevo, si no por la esclavitud, o sea, regresar a España, sino también por la anarquía, cosa que ya sabemos que sucedió a partir de ese momento, que la anarquía reinó en este país durante muchos, muchos años. Podemos hablar que no solamente durante todo lo que fue el proceso de constitución de la nación, sino bueno, son las intervenciones que tuvo, y hablar que llegamos hasta la Revolución Mexicana, la institucionalización de este país, que pues se dio en este siglo Yo creo que XX. Miguel, yo creo que fueron tres cuartas partes del Pues del imagínate, siglo ¿no? XIX, ¿no? O sea, hasta Sí, 1870, 71, ¿no? pues Ya con con la el formalización. ascenso de Porfirio Díaz, ahí es un impasse donde también ahí ya se consolida México como nación, ¿no? Bajo una dictadura, ¿no? Pues sí, pero esa es la famosa Pax. Si te das cuenta, la Pax Porfiriana viene a ser precisamente este proceso para evitar la anarquía que vivía la nación, y tiene que ser con un solo hombre y con esta dictadura, pero pues que al final de la idea es que también es una especie de monarquía. Entonces Agustín de Iturbide no estaba mal en su ¿No? planteamiento, ¿no? Entonces volvemos a tener país de un solo hombre, y después el país de un solo partido, y luego regresamos a lo mismo. Y entonces, La Jorge, historia es cíclica, ¿no? y la Tanto es historia es injusta, ¿no? cíclica. Así es, la Ahora historia es mismo estamos cíclica. viviéndolo, la historia cíclica, lo cíclico de la historia, y además, Miguel, también lo injusto, ¿no? Lo digo, aquí es una injusticia, creo, para Agustín de Iturbide, cómo le pagó la historia, ¿no? Con su vida. Es el tema de hoy, pero precisamente debemos de tomar estos temas, analizarlos
porque mientras el proceso histórico, insisto, es cíclico, como bien lo mencionas, y mientras no aprendamos como nación a sostenernos, a no estar pidiendo y esperanzados en los padrinazgos, compadrazgos, demás, becas y demás, pues ese es este proceso, ¿no? Que hemos tenido desde hace 200 años y más. Pues ya está, Miguel. Muy buen tema, conocerlo y bueno, quedarnos con esta idea, ¿no? De que es un bucle la historia, ¿no? Casi siempre volvemos a estar en el mismo punto, pero bueno, Así es, hay que aprender de ella. hasta que Miguel, Juanito Pueblo no tome realmente sus eh, convicciones y su responsabilidad, no va a cambiar esto. pues vamos a seguirle, Miguel, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Buena tarde, excelente fin de semana. Muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta con Veracruz en la Cultura. Vámonos al corte, regresamos.